¿Sabías que el libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento? En el libro de los Salmos tenemos una colección de 150 oraciones que fueron inspiradas originalmente por el Espíritu Santo. Así que si quieres saber cómo se complace y se honra a Dios en oración, ¿por qué no te sumerges en las oraciones que Él mismo inspiró en un momento dado? Gracias por acompañarnos en una entrega más de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos el capítulo número 28 de esta edificante serie de 57 episodios titulada Del polvo a la gloria. Los Salmos es uno de los libros más preciados de la Escritura. Ha sido una fuente constante de consuelo para los santos en tiempos de prueba, sufrimiento y peligro. Sirviendo como libro de oración para los israelitas, los Salmos es una colección de 150 oraciones, canciones y poemas que expresan de forma hermosa las experiencias dramáticas de una vida piadosa. La verdad divina, la rica poesía y el realismo emocional convergen para crear una obra maestra, el Salterio. Regresemos al aula de clases con el Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. La última cosa en el mundo que quisiera hacer sería cuestionar la sabiduría de Jesús, pero tengo que hacer una pregunta que siempre me ha intrigado y es esta, que cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él respondió esa pregunta, por supuesto, dando la oración modelo llamada el Padre Nuestro, diciendo: cuando ores, ora así. Pero su respuesta me sorprende porque lo que yo habría pensado que haría, y estoy seguro que tenía muy buenas razones para no hacerlo, es que Él hubiera dicho a sus discípulos: si realmente desean aprender cómo orar, sumérjanse en los Salmos. Porque en el libro de los Salmos tenemos una colección de 150 oraciones que fueron inspiradas originalmente por el Espíritu Santo. Así que si quieres saber cómo se complace y se honra a Dios en oración, ¿por qué no te sumerges en las oraciones que Él mismo inspiró en un momento dado? Realmente el Salterio, el libro de los Salmos, es uno de los más grandes tesoros de la Iglesia cristiana. Los historiadores de la Iglesia han dicho que en esos periodos de la historia cristiana, donde una renovación, un avivamiento y un despertar apareció y la Iglesia estaba en su punto más fuerte, simultáneamente con esos periodos en la historia de la Iglesia hubo un fuerte enfoque en los salmos, en la vida del pueblo de Dios, sobre todo en la adoración del pueblo de Dios. Martín Lutero, por ejemplo, llamó al libro de los Salmos la pequeña Biblia, porque vio en él un microcosmos de todo el contenido, no solo del Antiguo Testamento, sino en su anticipación de algunos de los temas del Nuevo Testamento que estaban ocultos, por así decirlo, dentro de ese cuerpo de literatura. El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento y es muy rico en su variedad de contenido y temas. Ahora, históricamente, en la vida de la Iglesia, cuando hablamos de la oración, con frecuencia hemos hecho uso del acróstico ACTS, CASA en español, como una guía para esos elementos esenciales de la oración que debemos incluir cuando venimos delante del Padre. Lo he encontrado muy útil, ya que la tendencia es que cuando vamos a orar nos pasamos todo el tiempo suplicando, diciéndole a Dios lo que queremos de Él, expresando nuestras necesidades, nuestros sentimientos y cosas así delante de Él. Tenemos una tendencia a saltar los asuntos más importantes de la oración. Y este pequeño acróstico sirve para recordarme, por lo menos, de otros elementos cruciales en la oración, siendo el primero la adoración. Ahora, menciono esto por la razón
de que voy a dar 4 elementos de la oración, pero cuando nos fijamos en el libro de los Salmos, los estudiosos históricamente han visto el salterio y han designado varios tipos o grupos distintos de salmos. Y por supuesto, ese listado es de más de 4 en número, pero quiero ver algunos de los paralelismos entre este acróstico y esas distinciones de clasificación que hacemos en el libro de los Salmos. La C en la palabra casa, al igual que en la palabra inglesa ax, es la palabra confesión. La A representa la acción de gracias y la S la súplica. El apóstol en el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer nuestras peticiones ante Dios siempre con acción de gracias, para que la expresión de un corazón agradecido sea parte integral de la respuesta correcta del pueblo de Dios a Él en oración. Y por supuesto, todas nuestras oraciones en algún punto deben incluir el elemento de la confesión de nuestros pecados. Ahora, como dije, cuando leemos los salmos, a veces casi me siento culpable porque tengo la sensación de que estoy escuchando a escondidas a un santo durante una conversación personal con Dios. Pero a pesar de que los salmos en su mayor parte fueron escritos por personas como David y reflejan el sentido más profundo de la expresión personal de entrega, adoración y acción de gracias y alabanza y todo lo que involucra, también tenemos que entender que la función de los salmos era corporativa en la historia de Israel. En el verdadero sentido, el libro de los salmos era el himnario de Israel, o fue llamado libro de oraciones para el pueblo del pacto de Dios. Pero veamos ahora por un momento algunos de los diversos tipos de salmos que se designan en el libro de los salmos. Como dije, tenemos la palabra adoración al comienzo de nuestro acróstico, y cuando los estudiosos diferencian entre los distintos géneros encontrados en los salmos, uno de los elementos más importantes podría encontrarse en lo que se conoce como salmos de alabanza. La alabanza es un elemento importante de los salmos, y si recuerdas, en el Antiguo Testamento, el punto esencial de la adoración era ofrecer un sacrificio a Dios, pero el sacrificio mayor que Dios deseaba era el sacrificio de alabanza. Así que si quieres aprender a alabar a Dios correctamente, cómo expresar tu sentido de reverencia y temor y adoración ante Él, de nuevo, sumérjanse en los salmos. Salmo 8 empieza, por ejemplo: Oh Señor, Señor nuestro, cuán excelente, o en nuestra traducción, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en otro lugar leemos: te alabaré de todo corazón. Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Una vez más, la idea de que Dios ha establecido su gloria y la puso arriba en los cielos, y que por esta razón es muy digno de ser alabado, resuena en todo el libro de los Salmos. Una segunda clasificación que encontramos es la clasificación que habla de los salmos de sabiduría. Ahora, ustedes recuerdan que en nuestro último segmento hicimos una distinción entre la literatura de sabiduría y la literatura poética. Ahora, los salmos caen en ambas categorías. El libro de los salmos es tanto sabiduría como poesía. Y así hay varios salmos en el libro de los salmos que nos instruyen en los caminos de la sabiduría, y obviamente el más conocido de ellos es el primer salmo, que pronuncia la bendición de Dios sobre la persona sabia. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y se dice del hombre sabio en Salmo 1 que será como árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto a su tiempo,
Pero el impío, por contraste, lo cual es un tema común en la sabiduría del Antiguo Testamento, no son así, sino que son como paja que se lleva el viento. No tiene raíces, no tiene firmeza, no tiene sustancia en su vida. Entonces el Salterio empieza con esta instrucción para aquellos que quieren ser bendecidos y ser sabios, para meditar día y noche en la palabra de Dios. Ahora, un tercer tipo de salmos que encontramos con mucha frecuencia, que para algunos les resulta a veces un poco extraño, pero te pido que recuerdes que cuando hice el comentario hace unos mensajes atrás sobre el filósofo danés Kierkegaard, quien dijo que cada vez que se deprimía por la mezquindad de su propia generación, que a su juicio carecían de pasión, él centraba su atención en el Antiguo Testamento, donde la gente mentía, mataba y robaba y cosas por el estilo, y decía, porque al menos no es aburrido, y estas personas están apasionadamente comprometidas, existencialmente involucradas en todos los ámbitos de la vida y la existencia humana. Una de las cosas que se nota en los salmos es la expresión de dolor de la gente. Dolor que se deriva de persecución, enfermedad, pérdida de seres queridos, pena y todos esos escenarios en los cuales el dolor se levanta. Entonces, esta forma de salmos se llama lamento. Es interesante, no lo hemos mencionado todavía, pero uno de los libros cortos del Antiguo Testamento, presumiblemente escrito por el profeta Jeremías, es el libro de las Lamentaciones. Y tenemos una tendencia a pensar en la comunidad cristiana que hay algo no espiritual al expresar el dolor o lamentar por lo que está pasando. Pero la idea de expresar dolor delante de Dios está muy arraigado en el Antiguo Testamento y Jesús mismo es llamado varón de dolores y experimentado en aflicción. E incluso encontramos la forma literaria de lamento en los labios de Jesús, cuando se lamenta por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, has apedreado a los profetas y a todos los enviados del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Entonces, en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento tenemos a escritores de salmos derramando sus corazones, llorando delante de Dios. Como David diría, oh Dios, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Y encontramos este tipo de salmos repetidamente en el Antiguo Testamento. De hecho, me gustaría dar solo un ejemplo de ello en el Salmo 102. Salmo 102 se titula Oración de un afligido. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día. Aquí el salmista se siente desconectado de la comunidad, despreciado por sus contemporáneos. Y este es un tema importante en los salmos de lamentación. La sensación de soledad que experimentan las personas cuando sus relaciones se desmoronan y se rompen. Pero el elemento más fuerte del lamento que encontramos es cuando el salmista siente que Dios se ha retirado y ha retirado su gloria de su presencia. Oh Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? A veces cuando leo los salmos pienso en Lutero, la noche antes de su fatídica reunión ante el emperador y ante los representantes de la iglesia en el concilio o la dieta de Worms en Alemania, cuando estaba en agonía y arrodillado ante Dios
y clamó: «Oh Dios, ¿dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo? Necesito tu presencia en este momento crítico». Él estaba atravesando por lo que algunos han llamado la noche oscura del alma, por lo que él expresó su lamento ante el Señor. Y al final de su oración se levantó de sus rodillas, refrescado en su espíritu y alentado en su fe y preparado para resistir al mundo por la causa de Cristo. Y uno incluso puede percibir mientras lee la oración de Lutero que el mismo Lutero había sido sumergido en los Salmos. Y ese lenguaje de lamento que era tan familiar para él, ya que enseñó el libro de los Salmos a sus estudiantes universitarios en Wittenberg, y uno puede ver cómo esa literatura había permeado tanto su propia vida de oración. Como dije, cuando las personas realmente pasan mucho tiempo en los salmos, estos empiezan a salir por sus propias bocas y sus labios en sus propias oraciones. Otro tipo de salmos muy importante que encontramos se llama usualmente salmos mesiánicos. Hay varios de estos en el Antiguo Testamento. A veces son vinculados a lo que ha sido llamado salmos reales o salmos de entronización, porque gran parte de la celebración en la vida del pueblo de Israel se centró en la promesa del reino de Dios. Y el pueblo buscó al rey ungido que habría de venir, que subiría a Sión y allí manifestaría el reino de Dios sobre su pueblo. Y hubo celebraciones en Israel cada vez que un rey era coronado. Ese sería un momento religioso en su historia, y los salmos especiales fueron compuestos en la antigüedad para celebrar esos acontecimientos mientras ocurrieron. Y luego más tarde se le dio un significado futuro a la expectativa de aquellos que buscaron la reconstrucción de la casa de David y temas similares. Como ya he dicho, el libro de los Salmos es el libro más citado en el Antiguo Testamento. Un salmo es el pasaje que más frecuentemente se cita del Antiguo Testamento. Se trata del Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Y eso tiene el elemento de entronización, la promesa de la entrega de autoridad real a aquel que es a la vez el Hijo de David y el Señor de David. Salmo 110, como dije, es el verso del Antiguo Testamento más citado o aludido en el Nuevo Testamento. El Salmo 2 nos da un poco de sabor de la expectativa mesiánica. Veamos eso brevemente y luego uno más. En Salmo 2 leemos de la conspiración internacional de los reyes de este mundo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y al final leemos: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Salmo 22 es uno de los salmos más notables en todo el libro. Empieza con un grito de agonía. Las palabras que dan inicio al Salmo 22 son las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo es sorprendente porque estas palabras literalmente son pronunciadas por nuestro Señor en medio de su expiación. Y es difícil no llegar a la conclusión
de que él estaba totalmente consciente al momento en que tomó sobre sí mismo la maldición del antiguo pacto por su pueblo y se expuso al abandono de Dios para redimir a su pueblo. No es de extrañar que las palabras de este salmo vinieran a su mente mientras estaba en la cruz. Y continúa: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y el verso 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. El verso 12, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, porque perros me han rodeado, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Lees todo el Salmo 22 y suena como un relato de un testigo ocular de la crucifixión de Jesús que tendrá lugar siglos más tarde. Así que los salmos mesiánicos son muy importantes para el libro del Antiguo Testamento. Otra dimensión que llena la C en nuestro acróstico es el segmento llamado Salmos Penitenciales. Hay varios de estos. Si alguna vez quieres saber cómo confesar tus pecados ante Dios, entonces sumérgete en este grupo de salmos, los salmos de confesión, de los cuales el mayor es, por supuesto, el Salmo 51, escrito por David después que fue llevado al arrepentimiento por la declaración profética de Natán, en donde él clama a Dios para que Dios trate con él, no de acuerdo con la justicia, sino de acuerdo con la misericordia, y que borre sus transgresiones, y clama: mi pecado está siempre delante de mí. Es un magnífico registro de la verdadera contrición en la vida del creyente. El siguiente grupo es uno de los más controversiales y solo vamos a verlo rápidamente. Estos son los así llamados salmos imprecatorios, salmos de imprecación. Y estos son los salmos en que los santos, bajo la inspiración del Espíritu, están pidiendo maldiciones sobre sus enemigos. Y parece ser confuso y sacude nuestra sensibilidad a la luz de la ética del Nuevo Testamento de amar a tus enemigos y versos similares. Pero recuerda que estos salmos de imprecación están inspirados por Dios. Y cuando David dice odio a mis enemigos con un odio perfecto, lo que él está diciendo no es que él tiene esa mala voluntad, un espíritu vengativo, sino que ¿qué es un odio perfecto? El odio perfecto es el tipo de odio que reproduce y refleja el odio de Dios. Creo que el pueblo de Dios que padeció bajo Hitler durante el Holocausto siempre tuvo derecho a presentarse ante Dios y orar para que Dios elimine este flagelo del poder y de la autoridad. Me refiero de nuevo a que hay un realismo que se encuentra en las oraciones de estas personas en el Antiguo Testamento. Finalmente están las oraciones de acción de gracias y las que involucran una exaltación de la belleza y la maravilla y la majestad del amor de Dios o de la ley de Dios. Salmo 19, por ejemplo, y Salmo 119, el cual es un panegírico que es el más largo de los salmos y por completo celebra la dulzura y la excelencia de la ley de Dios. Ese es el salmo en el que el salmista dice: ¡oh, cuánto amo tu ley! Porque recuerden que para el judío, para el creyente, la oración fue una forma de comunicación de dos vías y que gran parte de lo que estaban provocando estas oraciones era el resultado de meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, día y noche, y como escuchaban la voz de Dios, entonces expresaban con sus voces la dulzura y la maravilla de las cosas que se encuentran en su palabra. En este episodio hemos visto que el libro de los Salmos es uno de los mayores tesoros de la Iglesia cristiana, una colección de 150 oraciones inspiradas directamente por el Espíritu Santo.
Eclesiastés es uno de los libros más difíciles de interpretar en el Antiguo Testamento. En la siguiente entrega de esta edificante serie, el Dr. Sproul nos enseñará a identificar algunas de las características literarias de este libro tan enigmático para muchas personas. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí, además, encontrarás una amplia variedad de recursos tales como episodios pasados, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.